Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo de nuevo estar con ustedes para compartir algunos pensamientos, ideas acerca de la palabra del Señor, que yo espero que sea de bendición para usted y también para los suyos. Yo quisiera pedirle un favor. Si esta enseñanza muy sencilla trae bendición a su vida, compártala con otra persona. Tal vez usted tiene familiares, amigos, que usted sabe que necesitan oír la palabra del Señor. Compártala con ellos. Y por supuesto, si es de bendición, deme, como dicen, un like, porque eso nos ayuda también a evaluar el ministerio que estamos haciendo. En el día de hoy, yo quisiera compartir algo que todos tenemos en la vida, que todos nos sucede un día en la vida, y es rendir cuentas. A todos, desde niños hasta la hora de la muerte, nos llega un momento de rendir cuentas. Cuando estamos en la escuela, hay que hacer la tarea, hay que ir a clase, hay que presentar un trabajo, hay que dar cuentas. Y por supuesto, cuando estamos en el trabajo, somos empleados, somos contratados para hacer X determinado trabajo. También tenemos que dar cuenta de eso. Es nuestra responsabilidad hacerlo. En la vida social, gran parte de la vida social consiste en eso, en aprender y en dar cuentas o entregar cuentas o en rendir cuentas a su debido tiempo. En nuestra vida física, en nuestra vida personal, la salud nos pide cuentas. A veces somos descuidados en nuestra salud, pero llega el día en que nos pide cuenta nuestro cuerpo. Tenemos que hacerlo, tenemos que rendir cuenta. En la familia, aunque parezca un poco lejano, muchos de los problemas de familia es porque no aprendimos desde niños, desde jóvenes, no nos enseñaron que los esposos deben de rendirse cuenta uno a otro, que los hijos tienen que dar cuenta a sus padres y por supuesto los padres tienen que darle cuenta a sus hijos. Es parte de una vida familiar sana. Y por supuesto, llega el último momento de rendir cuentas, que es a la hora de la muerte. Como dice la palabra del Señor, a la hora de pasar de este mundo al otro mundo. Hay que rendir cuentas. Lo bonito, lo interesante, es que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros que hay que rendir cuentas. Él lo hizo con el Padre y justo lo hizo poco antes de morir. Yo quiero invitarlo a usted, si usted tiene su Biblia, abra en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Si no tiene su Biblia a mano, escuche lo que voy a leer. Voy a leer un pasaje un poco largo, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Juan capítulo 17, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Permito usar la expresión. Este es el reporte que tiene el Señor Jesús. Esta es, a mi manera de entenderlo, su manera de rendir cuentas ante el Padre. La Biblia nos enseña en muchos pasajes bíblicos que Jesús vino al mundo enviado por el Padre. Por supuesto, fue su voluntad, pero era la voluntad del Padre. Y que vino con una misión especial. Ahora, Él ha cumplido, como hemos leído aquí, todo lo que el Padre le dio para que hiciera, Jesús lo ha hecho. Ahora Jesús se enfrenta a la muerte. Sus horas están contadas prácticamente. Y entonces empieza con esta linda oración. Versículo 1. Padre, la hora ha llegado. En una ocasión, en varias ocasiones, quisieron matar al Señor. Y la Biblia nos enseña que no era todavía la hora del Señor. Siempre Él fue cuidadoso con esto. No es mi hora, no ha llegado la hora. Pero ahora el Señor dice, mi hora ha llegado. ¿Cuál es mi última voluntad? ¿Qué es lo último que yo te pido, Padre? Y entonces ahí dice, glorifícame, glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo. Y lo mismo vuelve a decir en el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuera creado. Antes que existiera Génesis capítulo 1. La Biblia nos enseña, Pablo lo enseña en Colosenses y muchos otros pasajes. Por el Señor Jesucristo, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. El mismo evangelista Juan empieza su capítulo, su libro, en el capítulo 1 diciendo que el mundo por Él fue hecho. Y sin Él, sin el Verbo, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que antes de esta creación, Jesús le dice, Padre, aquella gloria que yo tuve contigo, como dice Pablo, de aquella gloria que Él se despojó, le está diciendo, Padre, yo quiero volver al lado tuyo y yo quiero tener esa gloria. ¿Y cuáles son, por así decirlo, los derechos que Él tiene para pedir esa gloria, para volver a esa gloria? Yo quiero que usted vaya de nuevo al versículo 4. Y Él dice, yo te he glorificado en la tierra. Y esto es lo bonito. He acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, lo que me mandó a hacer, lo que yo vine a hacer, yo lo he hecho. Yo te he glorificado. He acabado la obra que me diste para hacer. Como dijo en la cruz, todo está consumado. Y yo quiero mencionarle así, en términos generales, en resumen, lo que el Señor dice en este pasaje que ya hemos leído y que así como decimos abuelo de pájaro, podemos ver ligeramente. En el versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne,
para que dé vida eterna. Eso fue lo que hizo Jesús, traernos la vida eterna, enseñarnos la vida eterna. En el pasaje que leímos, el versículo 6 dice, en segundo lugar, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He cumplido, Padre, manifesté tu nombre, di a conocer tu nombre, di a conocer tu gloria, dice más adelante. En el mismo versículo 6 dice, ellos han guardado tu palabra. Es decir, lo que el Señor les enseñó. Como decimos, no cayó en tierra estéril. Dice, ellos han guardado tu palabra, lo aprendieron. En el versículo 7, Él dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús vez tras vez lo enseñó y lo dijo, lo que yo vengo a hacer, lo que yo hago, no lo hago solo. Cuando Nicodemo, aquel gran líder fariseo de los principales de Jerusalén, en el templo judío, vino a hablar con Jesús. Esta fue la introducción que le hizo a Jesús. Y le dice, maestro, le dice Nicodemo a Jesús, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Se lo está diciendo un rabino, un gran maestro. Y esto es lo que Jesús dice, Padre, los que te han conocido saben, conocen que todas las cosas que yo hago proceden de ti. En el versículo 8, Jesús le dice, las palabras que me diste, yo les he dado. Es decir, Jesús, perdónenme, no inventó cosas nuevas. Él lo dijo vez tras vez, lo que yo digo, lo que yo enseño, lo que yo hago, es lo que el Padre me ha dado. Luego dice, y ellos las recibieron. Es decir, ellos las entendieron y ellos estuvieron dispuestos a abrir su corazón, como decimos. Y agrega, han conocido que verdaderamente salí de ti. En los días de Jesús habían muchos maestros por todas partes, quizá como han existido en toda la historia de la humanidad. Y por supuesto aparecían los llamados profetas, los llamados dioses, tantas identidades con que aparecían. Pero Jesús le dice, Padre, yo les he dado tu palabra y ellos han conocido que yo salí de ti. Y finalmente le dice, y han creído, que esa es la parte central del mensaje que Jesucristo vino a traer, vino a dar. Pero cuando el Señor dice, he acabado la obra que me diste para hacer, Padre, glorifícame. Usa el versículo 2 y yo quiero enfatizar ese. Como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. Ese es el punto principal. Jesús vino a traernos, a enseñarnos la vida eterna. ¿Por qué? Es obvio decirlo. Porque todo cuanto tenemos en este mundo mismo, es algo pasajero. Así lo enseñó el Señor, así lo estamos viendo en la historia del mundo. Pero hay algo que trasciende este mundo y es la eternidad. Usted y yo, hermano, amigo, un día tenemos que darle cuenta al Señor, tenemos que rendir cuenta. ¿Y de qué vamos a rendir cuenta? Obviamente de nuestra vida. Pero más que de nuestra vida, tenemos que rendir cuenta de lo que Jesús vino a hacer, nos enseñó, hizo por nosotros y qué nosotros hicimos con eso.
De eso tenemos que rendir cuenta. Yo quiero mostrarle unos pasajes bíblicos donde el Señor Jesús habla de la importancia de la vida eterna. Como Él dice, me has dado potestad para dar vida eterna, entonces Él nos va a explicar qué es lo que Jesús piensa o pensaba en su tiempo de la vida eterna. Usted lo encuentra en Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y el 37 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué cosa tan bonita. Fíjese en las palabras del Señor Jesús. Aún toda la gloria de este mundo, toda la gloria que un hombre puede tener, hable usted de dinero, hable de estudio, de conocimiento, de fama, de gloria, todo cuanto un hombre o una mujer pueda tener. Y Jesús lo expresa como ningún otro lo puede hacer. ¿De qué le aprovecha al hombre o a la mujer tener todo esto si pierde su alma? Y agrega, ¿o qué puede dar el hombre o pagar o con qué recompensa puede dar por su alma? Es decir, que en las palabras del Señor Jesús, el alma de una persona es más valiosa que toda la gloria de este mundo. No hay con qué pagar, no hay cómo compensarlo. Y luego agrega en Lucas capítulo 19, cuando el Señor viene a hablar con Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, en el momento en que Jesús entra en la casa de Nicodemo, en otras palabras Jesús le dice, Nicodemo, yo soy la salvación y hoy he venido a tu casa. Y el versículo 10 agrega, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Esa es la idea que Jesús tiene de la vida eterna. Vale más que todo. Él, Jesús, es la vida eterna. Y Él vino precisamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el capítulo 17 que leímos de Juan, el versículo 3, Jesús expresa en palabras tan claras y tan comprensibles. Dice, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Solamente dos cosas. Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero. Y en otras palabras, eso es lo que he enseñado. Y en segundo lugar, y que conozcan a Jesucristo. Es decir, que me conozcan a mí. Que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y más adelante lo dice, el Padre y yo somos una sola cosa. ¿Cuál es la vida eterna entonces? ¿En qué consiste la vida eterna? Ya lo hemos dicho, en que conozcas a Dios y en que conozcas a Jesucristo. Y Jesús enseñó que solo Él tiene ese poder para dar la vida eterna. En el versículo 2 del capítulo 17 dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Permítame hacer un énfasis, hermano. Cuando uno tiene una necesidad, cualquier clase, cualquier tipo de necesidad, uno va a la persona, al profesional, que uno sabe o cree que le va a solucionar ese problema. Si uno tiene un problema de salud, por supuesto, va a un médico, consulta la ciencia de la medicina. Si uno tiene un problema legal, por supuesto,
va con un abogado. Y así todo lo demás. Como alguien dijo, a nadie le pasaría por la mente que si tiene un problema eléctrico en su casa, va a consultar con un médico. Por supuesto que no, va con un electricista. Buscamos la persona de acuerdo a nuestra necesidad. Y este pasaje es maravilloso. Lo que el Señor dice en esto que hemos leído. Como le has dado potestad a toda carne para que dé vida eterna. Solo Jesús tiene ese poder para dar la vida eterna. Hoy día por todos lados usted los ve, los escucha. Por supuesto, todos los medios virtuales, como se dice, la televisión, todos los medios de comunicación. Cantidad de personas ofreciendo de todo, por supuesto, hasta la vida eterna. Y es triste decirlo que hay hasta quienes la venden. Jesús dijo, yo soy la vida eterna. Y yo tengo que decírselo con todo el respeto, pero estoy obligado a decírselo, hermano. No pierda usted su tiempo y su dinero buscando la vida eterna donde no está. Con todo el respeto, la vida eterna no es Mahoma, no es Buda. Podrán ser ejercicios buenos para la meditación, pero no para la vida eterna. La vida eterna solamente Jesucristo es quien la da. Y es Jesucristo quien la da, porque es la voluntad de Dios el Padre, no solo de Jesús, pero es la voluntad de Dios el Padre que tengamos vida eterna. Ahí mismo en Juan capítulo 6, versículos 38 y 40, esto dijo Jesús. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, del Padre. Y agrega, esta es la voluntad del Padre, el que me ha enviado, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, el Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso Jesús, cuando llega su hora, le dice, Padre, lo que tú me diste para enseñar, lo que tú me diste para hacer, yo lo hice. He acabado la obra que me diste. Enseñé que solo tú, Padre, es el que da la vida eterna y que me enviaste a mí a traer esa vida eterna, que yo soy la vida eterna. Por eso le dice, Padre, yo he acabado la obra. El apóstol Juan, inspirado por estas palabras del Señor, en su primera carta, capítulo 5, versículos 10 y 12, dice, el que cree en el Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Y el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, es decir, a Jesucristo, no tiene la vida. Estoy leyendo primera de Juan 5:12. Por eso Jesús le dice, Padre, lo que tú me diste para hacer, yo lo he hecho. He acabado la obra, pero más todavía. No solamente nos dijo en qué consiste la vida eterna, no solamente nos dijo que Dios es la voluntad de Dios que tengamos vida eterna, no solamente nos dijo que Jesucristo, el Hijo, el que está rindiendo cuentas, es el que da esa vida eterna, pero nos enseñó también cómo nosotros podemos llegar a tener esa vida eterna. Todos nosotros conocemos
ese capítulo 3 de San Juan, cuando Jesús habla con Nicodemo, porque es un pasaje tan hermoso, tan claro. El Señor Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo, el Hijo del Hombre, sea levantado. Y dice esto: para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, el pueblo viene por el desierto, bajo el liderazgo de Moisés. Hay una peste de serpientes que está matando mucha gente. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, Moisés, haz una serpiente de bronce, levántala en un lugar bien alto, y cuando cualquiera del pueblo sea mordido por una serpiente, lo único que tienes que hacer es mirar a esa serpiente de bronce y creer que va a ser sanado. Y Moisés lo hizo, levantó la serpiente y efectivamente, cuando una serpiente mordía a alguien, bastábale con mirar a la serpiente de bronce. Y Jesús le dice a Nicodemo: ese fue un símbolo de lo que yo soy. Así como Moisés levantó la serpiente, yo voy a ser levantado, y déjeme decirlo, en una cruz. Y todo aquel que crea en mí va a tener la vida eterna, como fueron librados de la mordedura de la serpiente. Ese es Juan 3:16 que todos sabemos. Porque Dios amó tanto al mundo que nos dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera, perdóneme la expresión, no lo mate la serpiente, sino que tenga vida eterna. Ahí mismo en el capítulo 3, el versículo 33, Jesús dice: el que cree en el Hijo, en Cristo, tiene vida eterna. Y agrega: pero el que se rehúsa a creer, es decir, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Finalmente, ahí en Juan 5:24 dice Jesús: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. O sea que la vida eterna se recibe tan solo por creerle a Jesús, tan solo por creerle a Dios. Gracias a Dios. La vida eterna es algo que, como dijimos, nadie tiene con qué comprarla. No hay dinero suficiente en el mundo. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y como no hay con qué comprar esa vida eterna, Dios en su gracia y en su misericordia nos la da a nosotros gratis. No que no valga, vale muchísimo, pero nos la da gratis. Tan solo por creerle a Él. ¿Qué es lo que yo tengo que creer? Tengo que creer como aquel pueblo de Moisés, que por una serpiente bastaba con mirarla y se sanaban, se curaban. Yo tengo que creer que la vida, la muerte de Jesús es lo único que yo necesito. Y como hemos leído, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Finalmente, el Señor Jesús nos enseñó que esa vida es eterna. No es transitoria, no es para un momento, no es para una época, sino que es eterna, porque viene de Dios,
Dios es eterno, Jesucristo es eterno, la vida de Dios es eterna y la vida que nos da es la vida de Dios, es decir, la vida eterna. Gracias a Dios. Y Jesús nos enseñó que esa vida no se pierde, precisamente porque es eterna. Esto fue lo que dijo en Juan, capítulo 6, versículo 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me ha enviado, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el 40 agrega, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, en Cristo, dice, tenga vida eterna. Y agrega Jesús, y yo te resucitaré en el día postrero, en el día del juicio. Y en Juan 10, 27 dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y esto es lo que dice el 28. Y yo les doy vida eterna. Eso fue lo que dijo: Padre, como me has dado autoridad, poder para dar vida eterna. Y esto es lo que dice Jesús: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno mismo somos. Amén. O sea que quien nos está hablando no es solo Jesús. El que nos está hablando es Dios mismo a través de Jesús. Eso es lo que dice Hebreos, que Dios habló en otros tiempos de muchas maneras, pero que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús le dice: Padre, la hora ha llegado, mi tiempo se ha cumplido, llegó mi hora de entregarte cuentas, Padre. Y Padre, la obra que tú me diste para hacer la hice. He cumplido con lo que tú me mandaste hacer. Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve contigo. Glorifícame al lado tuyo. Solo tendremos que darle una mirada al Apocalipsis para ver cómo Jesús, en parte, porque no en total, ha vuelto a esa gloria. Volverá a esa gloria plena y total el día que Él venga por su iglesia, el día que recoja toda su iglesia, el día que cree un mundo nuevo, el día que cree la eternidad para todo. Es la vida que Jesús nos da. Yo quisiera dejarle una inquietud, hermano, hermana. Cuando a usted le llegue esa hora de rendir cuentas, cuando a usted le llegue esa hora de darle cuenta al Señor, ¿qué usted le va a decir al Señor? Perdóneme la expresión, ¿cuál va a ser su argumento? ¿O cuál va a ser su defensa? ¿O qué le va a decir usted al Señor? Como dijo el Señor: quiero estar en tu gloria. Quiero terminar leyendo un pasaje del apóstol Pablo, tremendo. Un día está en Atenas, está hablando en la ciudad, la cuna de la filosofía griega. Y ahí están los filósofos epicúreos, los que creían que todo era darle gusto al mundo, a la carne, al placer. Como dicen algunos, vivir la vida loca. Y estaban los estoicos, que creían lo contrario exactamente.
Y estas dos escuelas de filósofos toman a Pablo para que les hable y les explique acerca de esta nueva enseñanza que lleva, la enseñanza de Jesucristo. Y esto es lo que Pablo les dice en Hechos capítulo 17, versículo 30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, se lo está diciendo a filósofos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Déjeme decirlo. Dios ha establecido un día en el cual todos tenemos que rendirle cuentas a Él. Y dice, por aquel varón a quien designó, por haber dado fe a todos, por haberle levantado de entre los muertos. Y ese varón, por supuesto, es Jesucristo. Y el autor de los Hebreos concluye en Hebreos 9:27 de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Gracias a Dios, con todo el respeto. Creo sinceramente, como dije al comienzo, que usted y yo un día vamos a estar cara a cara ante el Señor. Un día tenemos que rendirle cuentas a Él. Si lo hizo el mismo Señor Jesús, no estamos nosotros exentos de eso. Y yo espero, hermano, hermana, que en ese día usted pueda, igual que el Señor, decirle, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo que tú me dijiste que hiciese, yo lo hice. ¿Y qué es lo que Él nos dice que hagamos? Que creamos en Jesucristo, que creamos en Dios y que le obedezcamos, que obedezcamos su palabra. Es todo. Yo quiero orar por usted, que Dios le dé entendimiento, que Dios le dé esa fuerza de voluntad. Si usted está luchando con esas dudas, esas incertidumbres, a veces ideas que escuchamos, pídale a Dios, que como dijo Jesús, como Dios le ha dado a Jesús el poder de dar vida eterna, dígale usted a Jesús, Señor, yo quiero tener esa vida eterna. Créaselo y Él es fiel y se la dará. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor Jesucristo, por haber venido a este mundo. Gracias, Señor, por haber acabado la obra que tenía que hacer, muriendo en una cruz y venciendo la muerte también. En este día te agradecemos, te adoramos. Y, Señor, conforme a tu palabra, guárdanos hasta el día en que tú vengas. Y a ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.